En el vídeo de hoy os comparto un montón de ideas para crear postales o tarjetas navideñas y os daré la pauta para realizar sobres a mano y utilizaremos lacre para realizar unos preciosos sellos. Soy Yolanda de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Para la primera tarjeta vamos a necesitar este patrón que os compartiré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Necesitaremos dos piezas de cartulina, puede ser decorada o sencilla, y recortaremos ambas piezas. Para la parte interior de la estrella grande haremos dobleces en la línea marcada discontinua y recortaremos la línea continua que forma el pico. Para marcar las dobleces podemos ayudarnos de un buril y que nos resulte más fácil. Y a continuación simplemente pegaremos la estrella interior, cuidado si como en mi caso el papel es decorado, para recortar el texto y el diseño correctamente. Y pegaremos en el interior de la estrella grande. Ya tenemos la primera idea realizada. Lo primero será definir el tamaño de la tarjeta. Y es muy sencillo, una cartulina tamaño A4 que doblaremos dos veces y de ahí sacaremos dos tarjetas iguales. Primero doblaremos la mitad de la hoja, recortaremos y a continuación doblaremos por la mitad y ya tenemos de cada cartulina de color dos tarjetas iguales. Para la segunda idea voy a utilizar piezas troqueladas con forma de copo de nieve. En este blister tan económico vienen unas cuantas y nos darían para hacer muchas tarjetas. Podemos utilizar cualquiera que realicemos nosotros recortando o con formas que encontremos. Y ahora ya, montamos la decoración. Podemos escribir el texto que deseemos o utilizar, como en mi caso, sellos de silicona que tengo muy aparentes. Colocaré un Merry Christmas y a continuación pegaré dos copos de nieve de diferentes colores. Y también podemos decorar la parte interior como deseemos. Yo le coloco en el pie de la tarjeta un nuevo sello, pero podemos escribir a mano el texto que deseemos antes de rellenar nuestra tarjeta. Para las siguientes tarjetas podemos utilizar cintas decoradas washi tape o incluso cintas de lazo también decoradas. Yo voy a utilizar las primeras ya que sabéis que soy muy fan de ellas. He realizado primero un pequeño arbolito con una cinta decorada que simplemente he ido colocando y pegando dándole forma de árbol. Para la siguiente he marcado en una tarjeta un triángulo grande que iré rellenando con distintas cintas washi tape. Y con mucho cuidado y un cúter, cuchilla o bisturí recortaré los excesos de cinta, cuidado de no traspasar la cartulina. Y pegaré un triángulo chiquitito en color verde en la parte inferior. Coronando nuestro arbolito, una estrella de madera, pero podemos utilizar también una que recortemos en goma eva. Y yo no soy muy mañosa para el lettering, pero bueno, qué menos que decorar o utilizar una bonita frase felicitando estas fiestas a pie de árbol. El árbol está terminado. Y el otro arbolito que ya teníamos, podemos colocarle pequeños pompones de colores. El resultado, dos tarjetas preciosas. ¿Que no queremos montar tanto lío? Muy fácil, simplemente pegamos cintas washi tapes decorativas en los márgenes o rellenando toda la tarjeta y en mi caso dejo la zona media para hacerle un sello con embossing, pero que también podéis escribir perfectamente unas palabras. Entinto el sello, lo coloco en la zona interior, espolvoreo esos polvos maravillosos en color plata, retiro el exceso y le paso la fuente de calor por encima. Y los polvos
cristalizan. Otra idea sencilla, muy vistosa. Casi todos tenemos ya papeles navideños decorativos súper chulos. Incluso podemos utilizar los papeles de regalo. En esta ocasión, en la parte frontal de la tarjeta he realizado y recortado un círculo. Y en un bonito papel decorativo, un círculo con un diámetro mayor, que voy a pegar por la parte de atrás, de manera que se vea el dibujo en el frontal. Y para cubrir la zona interior he recortado, en mi caso con un troquel ya que lo tengo, pero puede ser perfectamente un rectángulo con las medidas de la parte interior de la tarjeta, en otro bonito papel una pieza que pegaré en la parte interior para cubrir esa zona y que quede esta más bonita. Con un trocito de lazo la tira de la bola y en otro color, en este caso rojo, un pequeño lazo que colgaremos a nuestra bola navideña en la parte superior. Y de nuevo me atrevo a escribir unas palabras navideñas. Merry Christmas. Continuando con la idea anterior, he recortado 3 círculos en diferentes tamaños en la parte frontal y en este caso 3 círculos más con la misma circunferencia de los pedazos que he retirado a la tarjeta en diferentes papeles decorativos. Primero cubriré la parte interior de la tarjeta para hacer soporte a los papeles que vamos a colocar en el interior de los círculos y después acoplaremos esas pequeñas imágenes circulares decorativas, cordoncillos o cuerdas que tengamos por casa y una pequeña rama de encina que tengo por aquí va a sujetar estas bolitas. Un lazo coronando y nuestra tarjeta súper chula ya está terminada. También podemos montar las tarjetas en apaisado. Con simples cuadrados de diferentes papeles decorativos podemos realizar una preciosa composición en nuestra tarjeta. Yo tengo diferentes motivos ya recortados con forma de sello de un troquel, pero de nuevo podemos hacerlo recortando con tijera unos cuadrados iguales. Para darles un puntito o nota de color voy a utilizar unos pequeños copos de nieve troquelados en acetato irisado. Otro Christmas listo para enviar. Para solucionar, en mi caso, la mala letra o no tener un lettering aceptable, podemos utilizar plantillas de stencil. ¡Cuántos usos! Y qué bien nos vienen en multitud de trabajos. Como estoy trabajando sobre papel, coloco y centro el stencil con las palabras que quiero transferir y en lugar de utilizar pintura acrílica voy a usar la tinta de sellos, haciendo un sombreado y con una esponjilla iré marcando las letras en un tono dorado. Levanto y muevo mínimamente la plantilla, desplazándola hacia la derecha y hacia abajo y volviendo a marcar, en esta ocasión con un tono azul, las mismas letras. Cuando levantamos ya tengo un Merry Christmas precioso sobre la tarjeta y ahora queda decorarla. En esta ocasión voy a tirar de esos famosos troqueles que os comentaba anteriormente y es que este diseño con arbolitos no podía quedarse en el armario. Lo he troquelado en la cartulina tornasolada que utilizábamos en los pendientes hace unos meses, aunque perfectísimamente podríamos utilizar, como estáis viendo, la misma plantilla sobre goma eva. Pegamos el motivo y otra tarjeta más. Para la siguiente tarjeta ya tengo transferido el mismo stencil sobre la cartulina. ¡Qué recurso más apañado! Y voy a utilizar unas estrellas, un motivo que no debe faltar en Navidad. Yo las he troquelado de nuevo con los troqueles que nos enviaron desde Panda Hall.
pero una estrella es muy fácil de sacar la plantilla. Voy a utilizar papeles decorativos, pero si no disponemos de ellos, con goma eva quedarían igualmente genial. Un agujerito en la parte superior, paso un fino cordoncillo por las 3 estrellas y sujeto este a la cartulina, dejando las estrellas sin pegar para darle movimiento al diseño, aunque también podríamos fijarlas. Para el último motivo de tarjeta que veremos en el vídeo de hoy, he dejado este precioso elfo, y es que veo complicado que dispongáis exactamente de este troquel. Podríamos utilizar cualquier figurilla que tengamos, incluso chipboard, en casa. La he montado recortando y acoplando cada pequeña piececilla en goma eva de 1 milímetro. Y también he recortado una tarjeta con un bonito papel decorativo. Coloco la base de cartulina sobre nuestra tarjeta utilizando pequeñas almohadillas de foamy para darle volumen, y sobre este el pequeño elfo navideño en una esquinita. ¿Por qué lo realizo así? Porque podemos utilizar este Christmas para regalar a alguien y utilizar después la tarjeta como portada, por ejemplo, para decorar y realizar una libreta donde poder anotar nuestros propósitos del año que viene. La idea me parece todo un acierto. Y en esta última, de nuevo, he realizado una estampación con embossing, porque se la voy a enviar a alguien muy especial. Vamos ahora con los sobres de todas estas postales. Hoy os comparto cómo he realizado yo los sobres de estas tarjetas. Mi amiga Silvia me prestó una punchboard, estas máquinas especiales que troquelan y hacen sobres a diferentes medidas. Pero tenía curiosidad por saber y compartir con vosotros cómo poder realizar de manera sencilla nuestros propios sobres para nuestras tarjetas. Las medidas 21 por 21, un cuadrado exacto, igual que el que me pedía cuando hago los sobres con la maquinita. Y marco los 9 centímetros en las 2 esquinas opuestas, como veis en imagen. Y marco 1 centímetro hacia el interior de la página. Con un buril o plegadera marco las diagonales que se forman entre los distintos puntos. Ya tengo la zona interior y dobleces marcados, y ahora para realizar los bonitos cortes que hace la máquina, primero doblaré las esquinas opuestas y recortaré dándole una pequeña forma angular. Y después haremos las muescas para que nuestro sobre doble correctamente con una tijera y un poquito de maña. Y una vez que tengo la hoja marcada, mirad que es exactamente igual que la que hicimos con la punchboard. Doblamos, pegamos y ya tengo 2 sobres exactamente iguales, uno hecho con máquina y otro a mano. Tardaremos un poquito más, pero si no tenemos esta máquina, problema resuelto. Para terminar y que estas tarjetas sean un pedazo de regalo estas fiestas, vamos a cerrar los sobres utilizando los sellos de lacre que nos enviaron hace unas semanas desde Craftspire. Lo ideal, pues utilizar alguno de los múltiples diseños navideños que disponen en la web, pero ya sabéis que a mí me enviaron 2 muy socorridos y prácticos, un handmade y un made with love. En cualquier caso, nos viene bien y los podemos utilizar. Tenemos 2 opciones: o realizar estos sellos de lacre sobre una base de silicona o papel encerado, dejar enfriar y después colocar sobre nuestros sobres una vez hayamos cerrado estos, o realizar
este sello directamente encima del sobre. Colocamos 2 o 3 piedrecitas de lacre de colores iguales o, como en mi caso, de diferentes tonos sobre la cucharilla, lo dejamos fundir, vertemos en la base de silicona, colocamos apoyando recto nuestro sello, dejamos que el lacre enfríe, levantamos y ya tenemos el sello realizado. Y para darle un puntito extra podemos utilizar rotuladores indelebles al agua o al alcohol y pintar y resaltar el mensaje interior del sello. Podremos realizar diferentes sellos y tenerlos a mano para utilizar en cualquier momento. Para pegarlo venden pequeñas almohadillas de cinta adhesiva doble cara o yo, que estoy utilizando el pegamento tipo block. Si lo que deseamos es lacrar nuestro sobre en el momento, podemos colocar pequeñas piececitas, hojas secas o detalles decorativos que tengamos a mano, verter sobre el cierre del sobre y sobre estas piezas el lacre y colocar nuestro sello. En mi caso me ha quedado un poquito escaso de cera, pero no importa, a mí me gusta igual y seguro que la persona que recibe este detalle queda encantada. Y por último, y para acabar de rizar el rizo, si no tenéis lacre y sellos para hacer estos bonitos empaquetados, también podemos utilizar las cintas washi tape de unas cuantas tarjetas anteriores para decorar el sobre en su parte exterior. ¿Cuántas ideas creativas hemos compartido en el vídeo de hoy? Seguro que alguna de estas postales se adapta a los materiales o ideas que tenéis para hacer estas navidades, para enviar de manera tradicional o simplemente para colocar en el empaquetado de un regalo. ¿Seguís con la tradición de mandar Christmas en estas fechas? De todos modos, aquí tenéis unas cuantas ideas. Bueno, familia, nos veremos la semana que viene, como siempre, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¿Alguna de todas ellas es vuestra preferida?